Hola jóvenes, vamos a dar inicio a lo que es la tercera unidad de nuestro curso de dinámica y vamos a hablar de lo que son vibraciones mecánicas, algo muy importante que se trabaja bastante lo que es en la parte de ingeniería. Eh, Cuando hablamos de vibraciones pensamos en diferentes tipos de mecanismos, por ejemplo un vehículo cuando está en carretera, sentimos la vibración, una máquina que está trabajando, un edificio que de repente hay un temblor, un terremoto, un sismo y empieza a vibrar directamente. Todos estos sistemas que nosotros de manera muy normal las vemos, o los vemos mejor dicho, son parte importante del estudio de la dinámica, ya que poder verlos o trabajar con ellos nos va a permitir a nosotros encontrar soluciones a diversos problemas de ingeniería o en el área de arquitectura en general. ¿Ok? Veamos algo referente a este tipo de fenómenos. Por ejemplo, un sistema muy sencillo que vamos a empezar a ver, jóvenes, es por ejemplo el movimiento de un péndulo, por ejemplo, o el movimiento de un sistema masa-resorte idealizado. Estos conceptos no son del todo nuevos para ustedes. En sus cursos anteriores, como los cursos de física 1 y física 2, sobre todo física 2, vieron lo que se conoció como oscilaciones mecánicas, y ahí empezaron a ver lo que eran sistemas masa-resortes, péndulos simples, péndulos físicos, que son un conjunto de sistemas que entran en lo que son vibraciones. Nosotros vamos a analizar las vibraciones primero desde un punto ideal. ¿A qué me refiero? Sistemas a los cuales van a tener un movimiento perpetuo que nunca se va a detener. A eso nos referimos nosotros con perpetuo. Un sistema que va a estar en un movimiento cíclico, eterno, por así decirlo. En la realidad los sistemas son amortiguados. ¿Ok? Pero partimos nosotros de la parte ideal para después entender mucho mejor los criterios de lo que es el amortiguamiento, en sí lo que son las vibraciones. Nosotros estamos muy familiarizados en ello, por ejemplo, cuando hemos trabajado en columpios, o hemos jugado, mejor dicho, en columpios, miren, estamos provocando un movimiento de oscilación, miren, un movimiento cíclico que se repite, ¿ves? De ida y de regreso en el sistema. Y si eso no presenta ningún tipo de fricción o algo que lo frene, se mantiene de manera perpetua. Eso es lo que vamos a conocer dentro de poco como un movimiento armónico simple. Bueno, algo que ya conoce. También nosotros podemos ver un sistema masa-resorte, por ejemplo, cuando colgamos de una balanza, que una balanza realmente consiste de un resorte, se le añade un peso, miren, ok, y este se estira. Si ese resorte nosotros lo permitiéramos que empezara a oscilar, miren, de arriba hacia abajo, sin fricción y sin que se detenga, eso también obedece un movimiento armónico simple y empieza a ver lo que nosotros conocemos como un ciclo del sistema. Por ejemplo, también vemos nosotros sistemas amortiguados, por ejemplo, en el caso de diseño de algunos calzados, como son algunos tenis. También en los sistemas de amortiguamiento de algunos vehículos, miren. Eso es muy común nosotros ver. Estos ya son reales, jóvenes. Miren, estos sistemas son reales porque en algún momento el amortiguamiento permite que el sistema se detenga. Y en el área de construcción, algo muy famoso, la torre de Taipei, miren, donde internamente, para ayudar a que los sismos o los terremotos no provoquen grandes daños a la estructura, se agregó una especie de péndulo, mire, que consiste en esta enorme esfera, vamos a decir. Obviamente tiene esta unidad o fijada de alguna manera a través de cables de alto contenido de acero. Mire, aquí está la torre Taipei, donde, ¿qué sucede? Cuando si hubiese un temblor, ocurre un temblor, este sistema de amortiguamiento permite el retorno de manera inmediata del edificio, provocando obviamente que el sistema tienda a regresar a su posición original y en algún momento detenerse. Son sistemas de amortiguamiento de aplicación directamente. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se van aplicando las ecuaciones, relaciones importantes con respecto a cada uno de ellos. Ok, lo decíamos el caso de un amortiguador de un vehículo, hojas de resorte que también lo tienen, un sistema masa resorte, por ejemplo, puede ser un sistema masa resorte horizontal, como en este caso, miren, o vertical, miren, colgado en un sistema, que es lo que vamos a analizar nosotros a continuación. Ambos
son iguales realmente en lo que es su forma de aplicación. Un péndulo, miren, en este caso un péndulo que podemos modelarlo como un péndulo simple, pero como tenemos una esfera enorme, también podemos pensar en un péndulo físico directamente, aunque el diseño es un poquito más sencillo. O lo que decíamos cuando nos estamos columpiando. Esto simplemente es una idea de lo que son los sistemas que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de vibraciones, tenemos que pensar, chicos, siempre en sistemas de amortiguamiento. Pero vamos a idealizar para un sistema donde en teoría nunca se va a detener. Es como este movimiento, mire que está haciendo, en este caso estaba este resorte. Mire, él sigue y nunca se está deteniendo. Si esto se mantuviera para siempre, este sería el movimiento que nosotros sentiríamos todo el tiempo. Pero no ocurre así, ¿no? De hecho, el sistema de amortiguamiento es muy importante para provocar, o por dicho, para evitar daños en diferentes mecanismos. Veamos una breve descripción teórica de lo que es una vibración mecánica. Una vibración mecánica es el movimiento de una partícula o cuerpo, vamos a tomar partículas o cuerpos que oscilan alrededor de una posición de equilibrio, miren, como en este caso, el columpio, aquí del famoso piolín, miren, en este caso, su posición de equilibrio normal sería esta, aquí, estático, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Él empieza a moverse, él es la partícula del cuerpo, oscilando, miren, se llama oscilar alrededor de la posición de equilibrio, miren, ok, empieza a oscilar de un punto para el otro, miren, esta es la posición de equilibrio, pero él empieza a oscilar, a moverse de un extremo a otro de su posición de equilibrio, pero siempre él quiere retornar a su posición original, ya vamos a ver eso más adelante. De esto de manera general podemos hablar de lo que es una vibración mecánica. La mayoría de las vibraciones en máquinas, estructuras, son indeseables. ¿Ok? Nosotros no queremos que las máquinas vibren. Un motor, por ejemplo, un motor de un vehículo que está sometido a un trabajo, sistemas de torque y todo eso, cigüeñal y todo el sistema, están sometidos a mucha vibración. ¿Qué sucede? Que nosotros tratamos de evitar esas vibraciones. Si un vehículo no tuviera sistema de amortiguamiento, su motor, dentro del motor jóvenes, hay amortiguadores internos que soportan el motor. Nosotros no los vemos. ¿Ok? Están ahí colocados debajo del motor. ¿Qué es lo que provocan? ¿O qué es lo que, mejor dicho, hacen? Que el sistema no empiece a vibrar con exageración, provocando daños en lo que es el motor y sonidos demasiado pesados. ¿Ok? También sucede en máquinas industriales, también en lo que es ese tipo de sistemas que están vibrando y funcionando, hay que tratar de amortiguarlos. ¿Por qué? Porque eso produce daños a la estructura, daños en la máquina. Debido obviamente, como dice aquí, al aumento de esfuerzos debido a las fuerzas y a las pérdidas de energía que las acompañan. Por lo tanto, es necesario eliminarlas o reducirlas, que sería lo que realmente ocurre, que las tratamos de reducir, no es que las eliminamos del todo, pero las reducimos lo mayormente posible mediante un diseño apropiado. Una vibración mecánica se produce por lo general cuando un sistema se desplaza en una posición de equilibrio estable, lo que decíamos, ¿verdad? El sistema tiende a retornar a su posición bajo la acción de fuerzas restauradoras. Este término va a ser importante para nosotros, ya sea fuerzas elásticas. Esas fuerzas restauradoras pueden ser fuerzas elásticas, como lo que decíamos un resorte, que tiende a regresar al sistema de posición de equilibrio, como el caso de una masa unida a un resorte, o fuerzas gravitacionales, como el caso del un péndulo o un columpio, por ejemplo. Cuando nosotros nos columpiamos, como el caso del dibujo que vimos anteriormente, es nuestro propio peso, son las fuerzas gravitacionales, que obligan al sistema a querer regresar a la posición de equilibrio. Pero el sistema por general alcanza su posición original con cierta velocidad adquirida, que lo lleva más allá de esa posición. ¿Qué indica esto? Este último párrafo, jóvenes. ¿Ok? Que si un sistema no está amortiguado, si nosotros lo sacamos de la posición de equilibrio, suponemos que esta es la posición de equilibrio, mire, que tiene un sistema. Esta pequeña masa unida a una cuerda. Si nosotros desplazamos con la mano hacia el lado derecho, mire, a una posición teta al sistema, una distancia que podemos llamar X si queremos nosotros, aunque sabemos que esto es una sección segmento circular, pero no importa.
¿Qué sucede? Si nosotros soltamos esta esfera de aquí, el sistema va a tender a regresar a la posición de equilibrio, debido al peso, obviamente, miren, debido al propio peso del cuerpo, porque ahora simplemente lo vamos a soltar. Esas son fuerzas gravitacionales. ¿Qué sucede? Por lo general, es lo que dice aquí el último párrafo, alcanza su posición de equilibrio con cierta velocidad adquirida. Quiere decir que a medida, aquí si aquí parte, lo soltamos, aquí parte el reposo, velocidad inicial cero. Cuando llega a la posición de equilibrio, tiene una velocidad mayor. Generalmente se conoce como velocidad máxima. ¿Qué es lo que va a provocar? Que el sistema no se quede aquí, sino que más bien, mire, que vuelva a subir hacia el lado izquierdo. Y empieza a ver ese movimiento, mire, periódico de estar balanceándose el sistema alrededor de su posición de equilibrio. Si no hubiese fricción o resistencia de algún mecanismo como el aire o que algo lo frene, este movimiento debería ser eterno. ¿Ok? Ese es un sistema ideal, jóvenes. En realidad, este tipo de sistemas no existen, pero los podemos idealizar. ¿Por qué? Porque partiendo de la idealización podemos llegar a la parte real. ¿Qué conseguimos con idealizar? Que vamos a eliminar algunas variables que nos pueden estar molestando para ciertos análisis, como lo que es las fuerzas de fricción o resistencias que presentan algunos elementos. ¿Ok? Vamos a hablar de un principio de conservación. Ok, vamos a ir analizando varios temas con respecto a eso. De hecho, comencemos con el primero. Haremos vibraciones sin amortiguamiento. Vuelvo y repito. En la realidad, todos los sistemas son amortiguados. Pero aquí vamos a hacer un análisis de un sistema de vibraciones sin amortiguamiento. Y ahora vamos a llamar vibraciones libres de partículas, movimiento armónico simple, que nosotros lo vimos en algún momento en nuestro curso de Física 2 como MAS. ¿Ok? Nada más que lo analizamos con un sistema masa-resorte horizontal. Aquí vamos a analizarlo nuevamente con un sistema masa-resorte vertical. Consideremos un cuerpo de masa M. Miren, aquí está el cuerpo de masa M, unido a un resorte de constante K. Ok, constante de fuerza K. Si se acuerdan de sus cursos de física, se acuerdan de la ley de Hooke. La ley de Hooke es la ley que obedece a un sistema ideal de un resorte, donde ese resorte tiene una constante, miren, K, constante de fuerza. Generalmente sus unidades son, permítanme, sus unidades son las que nosotros conocemos de manera general, Newton por metro. Miren, Newton sobre metro. Ok. Bueno, veamos algo importante aquí. Decíamos primero un cuerpo. Antes de eso analicemos algo. Tenemos primero solamente un resorte, jóvenes. Miren, un resorte normal que simplemente cuelga. Vamos a colgarlo de uno de sus extremos del techo. Vamos a decir que del techo de algo ahí. ¿Qué sucede? Por sentido común, obviamente, si nosotros colgamos ese resorte, jóvenes, sin nada en el otro extremo, vamos a ver como que el resorte se estira levemente debido a su propio peso. Vamos a despreciar esa primera impresión. ¿Ok? La vamos a despreciar, no nos va a interesar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar lo que es el momento armónico simple. Para hablar del momento armónico simple tenemos que hablar de una masa. ¿Ok? La masa del resorte, jóvenes, quiero que toque claro, la masa del resorte, la vamos a despreciar. La masa del resorte es despreciable comparada con la masa del cuerpo que vamos a unir al resorte. ¿Qué sucede si nosotros venimos y sobre el otro extremo colocamos un cuerpo de masa M, cuya masa es mucho mayor que la masa del resorte? ¿Qué va a suceder? Que si nosotros venimos, lo colocamos y lo vamos sosteniendo suavemente para que vaya el sistema llegando a una posición de equilibrio, el resorte se va a estirar, miren, debido obviamente al peso de quién, al peso de ese cuerpo que está sosteniendo el tema. Peso es igual a masa por gravedad, que es en este caso lo que tenemos acá, miren, jóvenes. Aquí ya se estiró el resorte, miren, de una posición normal que tenía el resorte. Si nosotros llamamos una distancia L,
Miren, a esto le llamamos un delta ST. Ya vamos a ver qué significa ese delta ST. En otra nomenclatura llaman delta L también, un cambio de longitud del sistema. Nosotros vamos a quedar por los momentos con la idea de delta ST. Bueno, entonces el sistema se estira. Sin embargo, en este momento nosotros no hemos puesto a oscilar a nuestro sistema. No nos interesa que oscile, jóvenes. Simplemente colocamos una masa, dejamos que se estirara y que el sistema permaneciera otra vez en el reposo, en el equilibrio. Miren, aquí está estático. Si yo hago un análisis de fuerzas alrededor de este punto, lo que está sucediendo, me doy cuenta que obviamente está el peso dirigido hacia abajo. Por lo tanto, para que el sistema esté en equilibrio debe haber otra fuerza que esté equilibrando este peso. ¿Quién es? La fuerza del resorte, miren, que aquí nosotros le llamamos T. Y esa fuerza del resorte es la constante K. Bueno, tensión le damos a tensión, le damos nosotros T de tensión del resorte, presentada por la fuerza que el resorte ejerce para el equilibrio, que es igual a la constante K veces el desplazamiento que tuvo ese sistema. Miren, quiere decir que el peso de este cuerpo lo está equilibrando esta tensión debido al resorte, ¿no? Obviamente, que es K delta ST. Puesto que en el tiempo dice presente se considera sobre el movimiento del centro de masa, a este cuerpo se le considera como una partícula. Por lo tanto, este cuerpo va a ser para nosotros una partícula, miren, como un punto. Bueno, una partícula propiamente dicho. Ok, aquí jóvenes quiero que tengamos presente algo. Acabamos de hacer un análisis nada más estático de lo que está sucediendo. Miren, este es un análisis estático. Sumatoria de fuerzas en Y igual a ¿cuánto? A 0. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Miren. Vamos a usar una nueva convención. La vamos a ver un poquito adelante. Vamos a tomar positivas para abajo. Generalmente hacemos positivas para arriba, pero eso no importa. Como nosotros vemos la convención, solo hay que tener siempre cuidado de colocar qué convención estamos usando. Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Por el momento ya sabemos nosotros que el peso va hacia abajo y que lo que contrarresta el peso para que el sistema esté en equilibrio en este punto es esta fuerza de tensión que le vamos a llamar nosotros por los momentos debido al resorte que obedece la ley de Hooke. La ley de Hooke era esto, chicos, ¿se acuerdan? Era igual a F es igual a la constante K veces un delta X o un X en este caso. ¿Ok? Es lo mismo que tenemos aquí nosotros. La fuerza es tensión, K es K y delta X es delta ST. ¿Ok? Si nosotros hiciéramos esta sumatoria, nos damos cuenta, jóvenes, que el peso, miren, es igual, sumando todo esto obviamente, a T, donde eso a su vez es la constante K delta ST del sistema. Miren. ¿Y quién es el peso? Masa del cuerpo que está oscilando, del cuerpo que está aquí. Ojo, ya no se olviden que la masa del resorte no nos interesa. Esta es la masa del cuerpo siempre. Igual a la constante K delta ST. Generalmente a nosotros nos interesa encontrar a veces K, a veces nosotros no la conocemos. Entonces K es igual, despejando de aquí, jóvenes, a la masa, gravedad, entre delta ST. Miren, así que sí vamos a encontrar nosotros el valor de la constante del resorte. Y mientras nosotros no cambiemos ese resorte, el valor de constante es igual. Aquí tenemos otro análisis que acabamos de ver. Del equilibrio estático tenemos eso, miren. Que K es igual, perdón, que W es igual a K delta ST. Miren, aquí está. Ténganlo presente ahí siempre. Ok, ahora vamos a suponer algo. Vamos a suponer que la partícula se desplaza a una distancia que vamos a llamar XM. ¿A qué nos referimos? Voy a borrar esta parte, jóvenes. ¿A qué nos referimos? Que una vez que está aquí el sistema, lo vamos a estirar una vez más. Ya vamos a ver ese esquema. Ahora, aparte de estar así en equilibrio, ahora lo vamos a estirar un poquito más. Miren. Voy a hacer aquí a la par. Miren, aquí lo estiré más. Bueno, lo estiré o lo comprimí, dependiendo, ¿no? Lo puedo estirar
o lo puedo comprimir directamente. Una distancia XM que vamos a llamar nosotros. Ya sea para comprimirlo o para estirarlo, no importa. ¿Qué sucede? Aquí está en equilibrio, aquí está estático, pero si yo vengo y lo estiro, jóvenes, o lo comprimo, miren, no importa cuál sea el caso, el resorte va a empezar a jalar el sistema. Y si yo lo suelto, ¿qué va a suceder? Creo que hemos jugado con resorte. Esto debería empezar a oscilar de arriba hacia abajo. Y si el sistema obedece el MAS, en este caso que no hay amortiguamiento, quiere decir que no hay fricción ni nada, este movimiento debe ser perpetuo, se debe ser eterno, nunca se va a detener entonces. Ok, a eso nos estamos refiriendo. Bueno, decimos nosotros que vamos a desplazar una estancia XM de su posición de equilibrio. XM, jóvenes, siempre se mide con respecto a la posición de equilibrio. Si el equilibrio es este, la distancia M, que puede ser hacia abajo o hacia arriba, se va a medir con respecto a esa posición de equilibrio, que generalmente la posición de equilibrio, como estamos usando X, en este caso es 0. ¿Ok? La posición de equilibrio es 0. Para acá va a ser XM positivo y para acá va a ser XM negativo o viceversa, depende de la convención que estemos trabajando. Ok, vamos a ir viendo a detalle eso. Dice entonces que si hacemos eso, lo desplazamos XM y lo soltamos sin velocidad inicial, o sea, velocidad inicial 0, obviamente. Si nosotros soltáramos de aquí ese resorte, jóvenes, con nuestra mano lo soltamos, inicia con una velocidad inicial 0. Pero como el resorte lo está empezando a jalar, va a experimentar aumento en su velocidad. ¿Cómo creen que va a ser la velocidad cuando llegue a la posición de equilibrio? Porque no solamente el problema es que el sistema no va a llegar, como el sistema no está amortiguado, este no se va a detener aquí, donde está en la posición de equilibrio que nosotros esperaríamos, sino que se va a comprimir. Y como el sistema es un sistema ideal, se va a comprimir lo mismo que se estiró. Y como nunca se va a detener, va a estar haciendo el movimiento eternamente. ¿Ok? Entonces, la velocidad siempre, chicos, en la posición de equilibrio es velocidad máxima. No se les puede olvidar. Tal vez no se acuerdan, pero sí lo vieron. La velocidad en los puntos extremos del sistema, miren, en los puntos de máximo desplazamiento XM, siempre son 0, ya sea aquí o ya sea aquí. La velocidad inicial, o nos decían estos puntos de 0. Pero la velocidad cuando pasa por la posición de equilibrio, que puede ir hacia abajo o hacia arriba, cuando está pasando por la posición de equilibrio, es máxima. Después vamos a hacer unos ejercicios con respecto a eso. Bueno, si XM dice se ha elegido más pequeña que D estática, eso significa DST, miren, DST estática, quiere decir que en este caso este XM que vamos a coger nosotros lo podemos seleccionar más pequeño que este. Debería ser más pequeño por muchas razones, sobre todo por sistemas que no haya un caos, un movimiento caótico en el sistema. Si eso ocurre, si XM se escoge más pequeño que la deformación estática, que el delta estático que nosotros vimos, la partícula se moverá hacia un lado y otro de su posición de equilibrio y se ha generado una vibración de amplitud XM. A este XM, jóvenes, nosotros le vamos a llamar amplitud. Como decía, ya de alguna manera lo habíamos conocido en otros libros de texto, en los libros de texto de física, se conoce como amplitud con la letra A mayúscula. Para nosotros aquí en dinámica simplemente va a ser un XM. ¿Ok? El M viene de máximo. Dice aquí que advertamos que la vibración también puede producirse impartiendo cierta velocidad inicial. O sea, no es necesario que solamente soltemos el sistema, jóvenes. Aquí. Puede ser que incluso le demos un impulso. También se puede. También es válido. ¿Ok? Cuando se encuentra la posición de equilibrio X igual a 0. Miren. O de manera más general, al iniciar el movimiento de la partícula de una posición dada X igual a X sub 0 con la velocidad inicial V sub 0, que indica que yo perfectamente le puedo dar una velocidad en una posición cualquiera. Mire. Puede ser que nosotros le demos un impulso más hacia acá o más hacia acá, dándole una velocidad inicial diferente de 0. Ok, obviamente el sistema va a tener su propia amplitud, pero eso es válido, se puede hacer. Miren, entonces V sub 0 ya no es 0, sino que tiene un valor. Veamos aquí, chicos. Para analizar la vibración se considera la partícula en una posición P. Ahora tenemos la partícula, miren, en una posición P, miren. Ok, ya el análisis de
El sistema aquí ya no es, jóvenes, un estático. Ojo, ya no es como el anterior. Aquí fue un análisis estático, de equilibrio estático, por eso no salió esta ecuación. Pero ahora no están así. Ahora el sistema está oscilando hacia arriba y hacia abajo. Ok, partamos de una posición P, en algún tiempo arbitrario T, mire, la que se muestra aquí en la figura. Voy a borrar aquí. Una posición P, mire, en un tiempo arbitrario cualquiera T. Denotamos por X el desplazamiento de OP, mire, aquí tenemos O y aquí tenemos el punto P a esta misma altura. Ese desplazamiento lo vamos a llamar X, lo vamos a generalizar. Todavía no lo hemos llamado un XM, ¿verdad? Simplemente un X cualquiera. Medio de la posición de equilibrio O positiva hacia abajo. Es lo primero que vamos a tener nosotros como convención, mire. Vamos a tomar positivo lo que vaya para hacia abajo, por lo tanto W va a ser positivo. Como decía, nosotros hemos usado la convención al revés en muchas veces, ¿verdad? Siempre lo que va hacia abajo es positivo y lo que va para arriba, perdón, lo que va hacia abajo negativo y lo que va para arriba positivo, pero en este caso no importa. Cuando lo tengamos presente, como lo utilizamos, no hay ningún problema. Ok, si se dan cuenta, jóvenes, este es el desplazamiento X del sistema, desde el equilibrio. Que tiene que ver algo con el delta, obviamente, ¿no? Aquí tenemos el X más hacia abajo, como tomamos positivo hacia abajo, va a ser positivo hacia abajo X más y negativo hacia arriba X menos. Mire, la misma distancia recorrida de la posición de equilibrio hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Como el sistema está oscilando, ya la sumatoria de fuerzas no va a ser igual a cero, sino que va a ser igual a una masa por una aceleración. Vamos a representar la aceleración con esta simbología, jóvenes. X dos puntos. Quiere decir que velocidad va a ser X punto y posición solamente X. Mire, por eso usamos X. Posición X, la velocidad X punto y la aceleración X doble punto. Ahora el sistema ya no está estático, está acelerado. Miren, aquí lo estamos representando. Esto es lo mismo que M por A, obviamente. ¿Ok? Allá de recordándonos de la segunda ley de Newton. Ahora, otra vez, la única fuerza que está provocando que el sistema regrese a su posición de equilibrio es la fuerza de resorte, no hay otra. Y la otra fuerza que está actuando siempre es el peso. Sin embargo, ahora, jóvenes, cuando hacemos el diagrama aquí del sistema, nos damos cuenta que el peso, que es positivo para arriba, menos, miren, menos la tensión o la fuerza que está aplicando el resorte, que ahora va a ser K por delta ST más X. ¿Se dieron cuenta que ahí apareció un X? Anteriormente solamente teníamos, perdón, aquí K delta ST sin ningún X. Mire, ¿por qué? Porque aquí no hemos sacado el sistema del equilibrio, era estático. Ahora lo estiramos una distancia X. Como lo tomamos positivo para abajo, va a ser suma. Lo pudimos haber hecho al revés, jóvenes. Pudimos haber comprimido. Entonces hubiéramos hecho un menos aquí. En vez de poner más, hubiera sido un menos. Pero eso es irrelevante, al menos darme la misma respuesta. ¿Qué sucede? Que esto es la fuerza neta del sistema. Miren. Ahora, esto está acelerado. Esto debe ser igual a la masa por una aceleración del sistema. ¿Ok? Veamos el desarrollo de lo que sucede a continuación. Lo que acabamos de ver nosotros aquí lo vamos a plantear abajo. Se encuentra que la magnitud de la resultante F, mire, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas positivas hacia abajo, así le tenemos la convención, es igual a de esta forma. Todas las fuerzas, jóvenes, esta F significa fuerza neta, fuerza resultante o sumatoria de fuerzas, es igual a la suma de las fuerzas involucradas, que es el peso, el peso que va hacia abajo, positivo, ojo, pero lo tomamos como convención positiva hacia abajo, menos este que va hacia arriba, que lo tomamos negativo, menos, mire, menos K de estático más X. ¿Ok? Esto que está acá. Si nosotros desarrollamos término a término, aquí nos damos cuenta que esto es igual a W menos K, miren, K multiplica de ST, le voy a poner nada más por abreviación, menos KX. ¿Qué sucede, jóvenes? ¿Quién era originalmente el peso desde el equilibrio
desde la primera relación, es K delta estático, miren. Quiere decir que este W es K por delta ST. Pero resulta ser que este K delta ST menos K delta ST se cancelan, miren, son iguales. Por lo tanto, la sumatoria o la fuerza neta aplicada simplemente es menos K, la constante K de resorte, por el desplazamiento que tuvo el sistema. Miren qué bonito salió esto. Al final, esto simplemente obedece de alguna manera a la ley de Hooke con el signo negativo. Esto es, y nos hubiera salido de la misma manera de la forma horizontal. Miren, la fuerza neta aplicada por el resorte, jóvenes, miren, es igual a menos la constante resorte veces el desplazamiento que nosotros le damos al sistema. Miren, ahora este signo indica algo importante, que la fuerza va a ser contraria a quién, al desplazamiento, y tener sentido, pues. Si yo estiro un resorte, jóvenes, hacia abajo, una distancia positiva más x, así la tomamos, hacia donde el resorte hacia donde quiere jalar, hacia el lado contrario. Hagan la prueba con un resorte, imagínense un resorte. Si ustedes estiran un resorte, el resorte está como jalándolo a uno. Y si lo comprime también, ¿verdad? Como que también quiere irse al lado contrario del sistema. Por eso aparece signo negativo. ¿Ok? Eso es lo que indica ese signo negativo, que la fuerza es contraria al desplazamiento. Y la fuerza, jóvenes, ¿se acuerdan? Es igual a masa por aceleración. Ahora esto sí es directamente proporcional. Si la fuerza aumenta, la aceleración aumenta. Si la aceleración disminuye, la fuerza disminuye también. Ok, y eso sigue planteándose en esta ley. ¿Qué pasa? Si la fuerza es cero, indica que el sistema también, que la aceleración también es cero, no está acelerado. Ok, partiendo de esta idea, jóvenes, sabiendo que, voy a borrar aquí, sabiendo que al final F, miren, voy a poner esto aquí, que F es igual a menos la constante K de X, y que la fuerza también obedece la ley de Newton, esto es igual a masa por aceleración, miren qué bonito queda, pero vamos a escribir esta aceleración como m, dos puntos, miren. ¿Ok? ¿Qué sucede? Directamente lo que tenemos es esto, miren jóvenes, que menos, que masa por aceleración, miren, m dos puntos, así está, y aquí ve, aquí igual, según todo esto, a menos k veces x. Ahora voy a pasar este término que está restando al otro lado a sumar, miren, queda que menos x2 puntos, perdón, que masa por aceleración más k por x es igual a, ¿qué, jóvenes? A 0. Miren. Y aquí está lo que tenemos escrito nosotros. Entonces decimos lo siguiente. Sustituyendo f en la ecuación fundamental, lo que acabamos de hacer, recordando que a es la segunda derivada de x dos puntos de x con respecto al tiempo, podemos escribir esta ecuación de esta forma. Y aquí tenemos, miren, masa por aceleración más k veces la posición igual a 0. Que esta es una ecuación de segundo orden del sistema. Y esta es una ecuación diferencial con la que nosotros podemos empezar a partir o analizar lo que son los movimientos, en este caso sin amortiguamiento. Importante, jóvenes, ¿ok? Por ahí quiero que la copien. Hay que observar que debe usarse la misma convención de signos para la aceleración, x dos puntos, y para el desplazamiento x, a saber, positivo hacia abajo. Ojo, ¿verdad? El movimiento definido por esta ecuación recibe el nombre de movimiento armónico simple, MAS. Este se caracteriza por el hecho de que la aceleración es proporcional al desplazamiento y de dirección opuesta a lo que decíamos. Miren, si la fuerza va hacia un lado, o en este caso la aceleración, el desplazamiento va hacia el otro lado. ¿Ok? Eso se ve claramente aquí, en este punto. Miren, cuando lo tengo de esta forma o cuando lo tengo de esta forma. ¿Ok? Esta forma es muy familiar, debe ser algo familiar para ustedes. Así fue como se las presentaron en sus cursos anteriores. Pero las podemos reescribir de esta forma, una forma mucho más elegante, de una función de segundo orden. Ok. Como una ecuación de grado 2,
tiene varias soluciones, jóvenes. Una de esas soluciones que podemos dar en estas funciones son estas dos. X1 igual a seno de la raíz de k sobre mt veces t, y otra es x igual a coseno raíz de km sobre t. El seno y el coseno son funciones muy bien portadas, aparte de que son periódicas también, me permiten a mí obtener una relación entre el movimiento armónico simple lineal y el movimiento armónico simple circular de alguna manera. Estas dos expresiones, jóvenes, no lo vamos a demostrar directamente, pero estas dos expresiones de x satisfacen la ecuación que acabamos de encontrar nosotros. ¿Ok? Donde k es la constante del resorte y m es la masa del cuerpo que está oscilando en un determinado tiempo. Eso es lo que nos indica a nosotros. Por lo tanto, estas funciones constituyen dos soluciones particulares de esta ecuación diferencial. Miren. Ok, aquí estamos dando dos soluciones en general. Ya vamos a generalizar todo esto. La solución general de la ecuación se obtiene al multiplicar cada una de las soluciones particulares, o sea, cada una de estas, jóvenes, por una constante arbitraria. Esas constantes arbitrarias son c sub 1 y c sub 2. Y sumando de tal manera, la solución general se expresa como sigue. Miren, ¿qué es lo que vamos nosotros? Encontrar la solución general de la posición. X es igual a la suma de C1 X1 más C2 X2, donde C1 y C2 son constantes arbitrarias. Ya vamos a ver cómo podemos determinar esas constantes. Tiene que ver mucho con la función seno y coseno. Y tenemos el seno, obviamente, de todo este argumento y el coseno de todo este argumento. ¿Ok? Y aquí tenemos básicamente x en función de sus soluciones que hemos planteado. Observemos, dice que x es una función periódica del tiempo t, o sea que x depende del tiempo. Y que por lo tanto representa una vibración de la partícula p. El coeficiente de t en la expresión obtenida se conoce como frecuencia circular natural, mire, se refiere a a la raíz de k omega. A eso nos referimos nosotros con el coeficiente de t. Se conoce como frecuencia circular natural de la vibración y se nota por letra omega n. Omega, esta no es W, chicos, es la letra griega omega, omega sub n de natural. Y esa omega sub n no es otra cosa más que la raíz de la constante k del resorte sobre la masa. Bueno, constante k del resorte no le vamos a decir directamente. La constante de fuerza del sistema le vamos a decir. Porque no necesariamente esa constante, jóvenes, tiene que ver con un resorte. Porque un sistema puede que no haya un resorte, pero obedezca el movimiento armónico simple. Con solo el hecho de que obedezca el movimiento armónico simple aparece la constante k. Ok, la constante de fuerza del sistema. Y lo que es la masa, obviamente, del cuerpo que está oscilando. Ok, vuelvo y repito, esta no es la masa del resorte. La masa del resorte no nos interesa. Sí su constante. Bueno, del resorte decía yo, o del sistema que está permitiendo el sistema, la restitución del mismo. Pero si hay un cuerpo que está oscilando, que está unido a ese sistema. Esto, jóvenes, va a ser importante, también quiero que la tengan presente, lo que es la frecuencia circular natural. Si sustituimos, miren, en vez de escribir raíz de k sobre m, ponemos omega. En vez de poner esto, tenemos su equivalente como omega. Entonces nos queda una expresión un poquito más bonita, por así decirlo. Miren, aquí está. X igual a c sub 1 seno de omega nt más c sub 2 coseno de omega t. Si nosotros nos recordamos, la ecuación general que nosotros tenemos es esta, chicos. Decimos que m por 2 puntos más k, fíjense bien, por x es igual a 0, ¿verdad que sí? Esa es la ecuación que nosotros establecimos originalmente. Aquí está, miren. ¿Qué sucede si yo divido todo entre la masa? Cada término. Pues aquí se cancela, no estoy haciendo nada. Divido el lado izquierdo y derecho entre la mismo valor, miren, entre la misma cantidad de masa. No estoy alterando nada, solo estoy acomodando el sistema. Queda x 2 puntos más, me queda k sobre m. Yo sé que omega, la frecuencia natural, es la raíz de k sobre m. Pero aquí es k sobre m. Pero ¿qué pasa si lo elevo al cuadrado? A ambos lados, jóvenes. ¿Qué obtengo? Que omega cuadrado es igual a solamente k sobre la masa.
que es lo que yo tengo aquí. Entonces yo escribo eso como omega n cuadrado veces x igual a 0. Mire, sencillo, mire, cómo obtenemos esta fórmula de ecuación diferencial. Y al diferenciar dos veces ambos miembros de la ecuación, esta, jóvenes, mire, si diferenciamos dos veces con respecto al tiempo, esta es una ecuación de posición. Se ve claramente que esta ecuación describe la posición de la partícula a lo largo del movimiento que está teniendo, el movimiento armónico simple. Y esta depende del tiempo. ¿Se dieron cuenta? Si nosotros derivamos una función de posición con respecto al tiempo, obtenemos entonces lo que es la velocidad de la partícula. Y la segunda derivada de esa función, o sea, la primera de esta otra, nos da lo que es la aceleración. Y tenemos, chicos, las tres expresiones, tanto para la posición, como para la velocidad, como para la aceleración de un cuerpo, mire, que está oscilando con MAS. ¿Ok? Vemos nosotros aquí que puse algo interesante. Bueno, entonces, si voy a aplicar la derivada, vamos a recordar un poquito la derivada. C sub 1 es una constante. Seno de omega t. La derivada del seno es coseno, aquí aparece, mire. Pero recuerden que si yo derivo, también tengo que derivar por la cadena del argumento. Omega n por t solo queda omega, por eso sale el omega aquí, mire, que queda multiplicando al C1. Menos, porque la derivada del coseno es menos seno, y otra vez la regla de la cadena aparece el omega, mire, y ahí queda. Y en la segunda derivada, otra vez, este coseno vuelve a ser seno, y vuelve a ser otro omega, entonces ya me queda omega cuadrado. Lo mismo ocurre en este caso, el seno vuelve a ser coseno, y otra vez tengo la derivada de la cadena, un omega, y queda otra vez omega n cuadrado. Ok, eso es algo que hemos trabajado nosotros bastante, esas ideas. Ahora vamos a ver unos casos interesantes con respecto a los C1, a las constantes arbitrarias. Decimos nosotros que los valores de las constantes C sub 1 y C sub 2 dependen de las condiciones iniciales del movimiento. Eso es importante, o sea, depende de las condiciones de frontera. Por ejemplo, se tiene que C1 es igual a 0, miren, si la partícula se desplaza desde su posición de equilibrio y se suelta en t igual a 0 sin ninguna velocidad inicial. Repito, C sub 1 es igual a 0, mire, si la partícula se desplaza desde su posición de equilibrio, ok, o sea, se desplaza desde aquí, vamos a decir, la posición de equilibrio sería este centro, en un tiempo t igual a 0, mire. Si se desplaza la partícula así, si C sub 1 es igual a 0 en ese punto, indica que la partícula, jóvenes, inicia en una posición x igual a 0 en un tiempo t igual a 0. El origen, ¿no? Ok, quiere decir que solo queda C sub 2. ¿Y quién es C sub 2? Era un coseno. ¿Dónde inicia la función del coseno? ¿Se acuerdan, no? Directamente. Bueno, se desliza la posición de equilibrio, mire. Lo mismo ocurre para C sub 2 igual a 0. Si la partícula empieza desde O, miren, aquí en el origen. Ojo, la partícula la anterior, cuando esto es C1 igual a 0, la partícula se desplaza de posición de equilibrio, se desplaza desde su posición de equilibrio y se suelta de t igual a 0, empieza en los puntos de máximo desplazamiento. Miren. Y aquí empieza en los puntos de menos 1 y 1, jóvenes, ¿se acuerdan ustedes de la función coseno? 1 y menos 1 es donde inicia la función coseno. Y eso va a ocurrir cuando C sub 1 sea igual a 0. Cuando C sub 2 es igual a 0, jóvenes, la función empieza en el origen. Miren, en la posición de equilibrio, en t igual a 0. ¿Y dónde empiezan esas funciones? Los senos. Miren. Entonces la función que queda es seno, porque esto se va a hacer 0. Miren qué interesante. O me queda una o me queda la otra, ojo. Las dos en este caso no me están quedando directamente. O me queda una o me queda la otra. Y vamos a generalizar eso para que quede ya claro, jóvenes. Para que esto ya quede con las soluciones exactas. Así que no se preocupen si por ahí están pensando en que encontrar C, relacionar C. No. En general, sustituir t igual a 0 y las velocidades iniciales, mire, condiciones iniciales, tanto el desplazamiento como la posición, desplazamiento como la velocidad, en estas ecuaciones obtenemos estos valores, mire.
C sub 1, eso sí quiero que lo tengan por ahí, guárdenlo, es igual a velocidad inicial entre omega n. Partiendo, ojo, de condiciones iniciales donde conocemos x sub 0 y b sub 0 en un tiempo t igual a 0. Y C sub 2 es igual a x sub 0. ¿Esto cuándo? Cuando, en ambos casos, cuando t es igual a 0, partiendo de un tiempo t igual a 0, pero siempre y cuando conozcamos condiciones de velocidades iniciales y posiciones iniciales. Entonces tenemos dos valores, miren, para C sub 1. Aquí tenemos una expresión, jóvenes, para el desplazamiento. Las velocidades y aceleraciones de una partícula pueden escribirse de una fórmula más compacta. Esta es la fórmula más compacta, miren. OP, miren, OP es la distancia de aquí, desde el punto O hasta la partícula P, es igual a OQ, miren, OQ, forma un triángulo rectángulo, miren, OQ, esto es esto, ¿se dan cuenta? OQ, seno de omega nt más phi, ya vamos a ver quién es phi, ya sabemos que omega nt tiene que ver con el producto de una de las soluciones, pero estos realmente son desfases del sistema. Vemos en la gráfica los puntos de máxima amplitud, menos xm más xm, en ciertos intervalos de tiempo, posiciones x diferentes. Miren, este valor de x quiere decir que está variando entre los puntos de máxima amplitud. Y aparece algo que nosotros conocemos como, vamos a conocer como tau, periodo, ¿ok? Realmente el sistema. Partiendo de esa ecuación decíamos que el vector, bueno, que la posición OP es esta, vamos a dibujar el triangulito aquí separado. Esto es OAP y esto es O a la posición Q, miren. Aparece aquí, jóvenes, obviamente una relación de un triángulo rectángulo directamente con un desfase phi del sistema en un tiempo determinado. Ese ángulo phi, vamos a ver si lo podemos determinar en algunos ejercicios adelante. Ok. Lo anterior, jóvenes, conduce a las siguientes expresiones, que son las que vamos a utilizar nosotros, son las más generales. Ya las conocemos, ya nos las han presentado en algún momento en nuestros cursos, como decía, de física 1, tal vez no nos acordamos. Pero nosotros tenemos que x es igual a xm seno de omega t más phi. Derivando obtengo esto y derivando nuevamente obtengo esto. Así que por favor, jóvenes, me guardan de esta forma, perdón, me disculpo, me guardan de esta forma las expresiones de lo que es la posición, la velocidad y la aceleración de un sistema de movimiento armónico simple. ¿Ok? Y no se les olvide que el valor máximo es xm, esto significa amplitud. ¿Se acuerdan? Este xm es la amplitud de la vibración. Y el ángulo phi, que se define como la posición inicial de Q en el círculo llamado ángulo de fase, miren, aquí está en este punto, miren. Es como un punto de partida, un desfase le llamamos nosotros en ese punto. Entonces se conoce como ángulo de fase, chicos, phi. ¿Ok? Generalmente ocurre que en un tiempo t igual a 0 el sistema puede empezar en una posición, imaginémonos un reloj, chicos. Vemos que estamos viendo nosotros las agujas del reloj. ¿Ok? Y vamos a decir que si nosotros tomamos el reloj aquí que partiera, por ejemplo, de las 3 en punto, por ejemplo, que es donde son 0 grados aproximadamente, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Los grados, 0 grados a las 3 en punto. 3 en punto sería, ver, 1, 2, 3, sí. 3 en punto, sentido a favor de la manecilla del reloj. Vamos a suponer que nosotros tomamos, empezamos a medir el tiempo, jóvenes, no a las 3 en punto, sino que puede ser como a las, pónganle, 4 de la tarde. 4. ¿Qué pasa? Que si usted, en ese caso, si tomamos un tiempo t igual a 0 a partir de ahí, el sistema está desfasado ya. Miren, ya las agujas están en una posición diferente de 0 grados. Y empezó con un desfase, que puede ser que pi medios, por ejemplo. Miren. Bueno, pi medios no, muy grande. Pi cuartos, 45 grados. ¿Qué sucede? El sistema ya empezó desfasado. Eso es phi. Y ese desfase, jóvenes, hay que tomarlo en cuenta siempre. Ok, ya sea a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj, depende de la convención. Por ejemplo, un círculo completo se describe cuando el ángulo omega nt aumenta en 2 pi radianes. Nosotros sabemos que 2 pi es 360, jóvenes.
El valor correspondiente T denotado por tau n se llama periodo. Esto es importante. El periodo es un tiempo, jóvenes. El periodo de vibración del ciclo se mide en segundos. ¿Ok? Pero ¿qué tiempo? ¿Por qué es importante ese tiempo? Porque es el tiempo que el sistema le tarda en completar un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Ida y regreso. Volvamos al caso de del columpio. ¿Ok? Si un sistema parte de acá, jóvenes, de este punto del lado derecho, desde ahí empezamos a tomar el tiempo, mire. ¿Ok? Pasa por la posición de equilibrio y se va a cierta distancia al lado izquierdo. ¿Dónde completa el ciclo? Cuando regresa, ¿no? Es un viaje redondo. Ese tiempo que le toma al sistema ir y regresar de donde partió, nosotros lo conocemos como periodo. ¿Ok? Y se representa a través de esta ecuación. Otra ecuación que quiero que noten. Periodo es igual a 2pi sobre omega n. 2pi sobre la frecuencia circular del sistema. ¿Ok? Todas las ecuaciones, por favor, vayan guardándomelas para que vayamos a utilizarlas más adelante. El inverso de este periodo, jóvenes, me da lo que es la frecuencia natural de la vibración. Y es algo importante. Nosotros sabemos que sí, que el periodo se dice unidad es el segundo, pero más que el segundo, vamos a ir segundos por ciclo, porque realmente no es un tiempo cualquiera, jóvenes. El periodo es la cantidad de tiempo que le tarda al sistema en recorrer un ciclo. ¿Ok? Por eso vamos a usar segundos por ciclo. El ciclo no es una unidad. Ojo, solamente el segundo, pero en este caso estamos diferenciando que no es un tiempo cualquiera. ¿Ok? Cuando es periodo es el tiempo que le tomó a un sistema en completar un ciclo. Así de simple. El inverso de ese ciclo, jóvenes, del periodo es la frecuencia natural de vibración. Miren, aquí está, miren. Frecuencia natural es 1 sobre el periodo. Se invierte el omega y el 2pi. Y sus unidades son al revés, ciclos por segundo. Ya sabemos nuevamente que el ciclo no es una unidad, solo el segundo, pero es segundo a la menos 1. Esto, jóvenes, realmente es Hertz. Ustedes están muy familiarizados con ese término de Hertz. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos de Hertz, en honor a su descubridor. Entonces, la frecuencia para nosotros es 1 sobre el periodo y es Hertz. ¿Ok? El problema que implica, dice, velocidades angulares expresadas en revoluciones por minuto, también podemos expresar, chicos, las velocidades angulares como RPM, que eso viene siendo R revoluciones por minuto. Lo podemos pasar a radianes sobre segundo también. Ok, aquí está la relación. Un RPM es 1 sobre 60 segundo a la menos 1, o 1 sobre 60 Hz, como queramos verlo, o que indica que un RPM es igual a 2pi sobre 60 radianes por segundo, y esta es una ecuación, una conversión que vamos a tener muy presente, jóvenes. Ok, guárdenla por ahí. Las curvas velocidad-tiempo son muy importantes, y aceleración tiempo también. Aquí nosotros no las hemos representado, pero sí nosotros las conocemos, que podemos representar una velocidad en función del tiempo, una curva, o una aceleración en función del tiempo. Algo muy interesante, chicos, son estas curvas sinusoidales, en el mismo periodo de la curva de desplazamiento tiempo también. ¿Ok? Estas curvas están muy bien portadas. Y por lo tanto, los valores máximos de las magnitudes de velocidad y la aceleración ya están conocidos. Si yo quiero saber cuál es la velocidad máxima de un sistema que está oscilando con movimiento armónico simple, yo sé que cuando pasa por la posición de equilibrio, ya sea en un péndulo, jóvenes, vamos a verlo más adelante, o en su sistema masa-resorte, la velocidad máxima es igual a la amplitud por omega n. Así de simple. Y la aceleración máxima es igual a la amplitud, pero por omega n al cuadrado. Así que por favor me guardan estas dos relaciones que vamos a utilizar más adelante. Esto es velocidad máxima y aceleración máxima. Esta se da en la posición de equilibrio y esta se da en los extremos o en los puntos donde la velocidad es cero. ¿Ok? Así trabaja el sistema. Por favor, ahí me las tiene. Anótenlas, van a ser muy importantes. Aquí tenemos una representación, miren, esquemática de lo que sucede. El sistema, obviamente, aquí tengo un resorte, miren. Y aquí tengo el cuerpo, ¿se acuerdan? El sistema va a estar moviéndose de arriba hacia abajo.
Miren, no se está moviendo en forma circular, sino que de arriba hacia abajo. Pero si nosotros proyectáramos una sombra, jóvenes, de ese movimiento, la sombra de la partícula de esto, nos daríamos cuenta de esto, miren, que el sistema se mueve en forma circular realmente, reflejada la sombra. Imagínense que nosotros tenemos un sistema que está moviendo de izquierda a derecha, ¿ok? O mejor dicho, lo vamos al revés, mejor hagámoslo al revés. Imaginemos nosotros que tenemos un sistema que está moviéndose en forma circular, miren, a través de un radio que voy a llamar XM, punto de amplitud. Cuando este está girando, jóvenes, directamente poner un círculo. Si vengo yo y proyectar una especie de sombra, ilumino esta esferita que está girando y veo la sombra, chicos, la sombra lo que va a tener un movimiento rectilíneo, miren. La sombra yo la voy a verla mover de izquierda a derecha, siempre tomando una posición de equilibrio. Entonces se mueve de esta forma el resorte. Entonces yo puedo relacionar directamente las ecuaciones del movimiento armónico simple lineal con las ecuaciones del movimiento circular. Por eso es que aparecen los senos y los cosenos, jóvenes. ¿Ok? No vamos a meter a eso, ya establecimos esas relaciones. Como les dije, fue algo que seguramente vieron en algún curso, tal vez no se acuerdan, pero es muy importante. Aquí tenemos la velocidad máxima, que vimos que es xm por omega n, la aceleración máxima que nos interesa, que es la tangencial. Pues también hay radial, ojo, perdón, nos interesa lo que es la radial, perdón, o la normal, también hay tangencial, que es igual a xm omega cuadrado. Y el desfase, miren, xmt más phi. Esto está desfasado, miren, la suma de estos dos. ¿Ok? Por favor, quiero que guarden esas relaciones. Vamos a utilizarlo bastante para el sistema masa-resorte. Hablemos un poquito del péndulo simple, una solución aproximada. La mayor parte de las vibraciones encontradas en aplicaciones de ingeniería representan un movimiento armónico simple. Muchas otras, aunque de un tipo diferente, se aproximan por medio de un movimiento armónico simple. Siempre que su amplitud permanezca pequeña, algo importante, amplitudes pequeñas. Ya vamos a ver por qué. Consideremos, por ejemplo, un péndulo simple que consiste en una plomada de masa m unida a una cuerda de longitud L. Miren, creo que nosotros hemos de alguna manera jugado con eso. Una cuerda de longitud L con una masa m, miren, donde la masa de la cuerda la vamos a despreciar también, pero no su longitud, solamente su masa. Ojo. Que tiene la posibilidad de oscilar en un plano vertical, así como se muestra aquí, miren, joven. Desplazamos nosotros esta masa con esta cuerda levemente hacia la derecha. Si nosotros soltáramos, la fuerza de sustitución va a ser hacia este lado, pero la va a provocar el peso del objeto, pero no todo el peso. De hecho, solamente la componente que es tangente a ese peso. Miren, aquí está. Tenemos la normal y la tangencial. En el caso de la tangente, la normal, perdón, no nos va a interesar porque esa no permite que el sistema restituya. De hecho, solo nos sirve para marcar lo que es la tensión. Sin embargo, el peso sí. Ahora, aquí hay un ángulo involucrado, jóvenes. Quiere decir que en algún momento va a aparecer las funciones senos y cosenos directamente, cuando trabajamos esa relación entre esos triángulos. De hecho, esta es una sección circular. Si ustedes se acuerdan, una sección de segmento circular es igual al producto de R veces el desplazamiento angular, que es θ. Ok, veamos rápidamente. Al descompensar el vector masa por aceleración de las componentes tangenciales y normales, nos damos cuenta que hay una tangencial MAT y hay una normal. No nos va a interesar la normal por el momento. La MAT va hacia la derecha. Esto es en la dirección que corresponde a los valores crecientes de θ. Ok, aquí está, mire, valores crecientes de θ. Voy a borrar aquí para que se mire mejor. Aquí está, valores crecientes de θ. Dirigida hacia la derecha. Esto es la dirección que corresponde a los valores crecientes de θ y observamos que la aceleración tangencial, jóvenes, la aceleración tangencial, observada aquí directamente, esta que está acá, miren, es igual a lo que es la longitud de la cuerda por la aceleración angular alfa. Mire, esa es la longitud de la cuerda por la aceleración que experimenta el sistema. De aceleración la podemos escribir como θ 2 puntos. Mire, está siguiendo la analogía.
Recuerdan X punto, X2 puntos, también usamos teta. La sumatoria de las fuerzas, miren, tangenciales es igual a masa por aceleración tangencial. La única componente, jóvenes, que está actuando del peso es la del seno de teta. La del coseno actúa de manera normal. Está la del coseno, claro, pero actúa de manera normal. Por lo tanto, la única que aporta a que el sistema quiera redistribuirse o regresar a la posición de equilibrio es la componente del seno de teta. ¿Y aquí igual eso? A masa, miren, aquí está, por aceleración tangencial, pero ese es L teta 2 puntos. Y se observa que obviamente que el peso es igual a masa por gravedad. Y si dividimos entre ml todo esto, jóvenes, volvemos a tener una expresión muy parecida a la ecuación, bueno, la voy a averiguar aquí, de x, miren, permítanme, voy a borrar todo, de x, 2 puntos, más, ¿se acuerdan? K sobre M, x igual a 0, muy parecida, solo que hay un problema. Bueno, teta 2 puntos hace las veces de la aceleración lineal, la aceleración angular, no hay problema. G sobre L viene siendo el valor de la constante, en este caso K sobre M. Por comparación estamos haciendo esto. Teta, el problema es que aquí es seno de teta. Debería ser teta nada más para que se compare con X. Y 0 es 0. Resulta el caso, jóvenes, que en un sistema movimiento armónico simple, la fuerza de restitución, grábense eso, debe ser directamente proporcional a su desplazamiento. Y el desplazamiento aquí es teta, no seno de teta. Entonces tenemos un problema. Esto no está obedeciendo el MAS. A menos que, miren, condicionemos el sistema a amplitudes pequeñas. ¿Qué quiere decir eso? Para ángulos pequeños de teta, el seno de teta se aproxima a teta. Quiere decir que el seno de teta, jóvenes, va a ser aproximadamente teta para ángulos pequeños o para amplitudes pequeñas. Por lo tanto, entonces, bajo esa condición, ojo, solo bajo esa condición, podemos escribir el seno de teta como teta, miren. Y ahora sí, este sistema sí obedece el MAS. Y por comparación, miren, esto de aquí, chicos, es omega n. En un péndulo, omega n es igual a la raíz de la gravedad sobre la longitud de la cuerda. Miren que el omega en un péndulo simple no depende de la masa. En este caso, la masa del cuerpo que está oscilando. Miren que al final esta masa no me interesa en este análisis. Y se acuerdan ustedes que omega para un sistema masa-resorte, no se les olvide, es igual a la constante K sobre la masa. Ok, esto es para cuando usemos el péndulo, vamos a usarlo así. Cuando usemos el sistema masa-resorte de esta forma, quiere decir que entonces podemos escribir ecuaciones, jóvenes, para el péndulo simple de esta forma. Como teta igual a teta sub m seno y omega t más phi. Donde se ve claramente, jóvenes, que teta m es la amplitud angular máxima y phi el ángulo de paso o ángulo de fase. Y el valor obtenido de omega n se obtiene en la siguiente expresión. Puedo yo también obtener lo que es el periodo para un péndulo, miren, que es 2pi sobre omega n de manera general, que es 2pi raíz de sobre L sobre la longitud por la gravedad, o el inverso, que es la frecuencia, 1 sobre 2pi raíz de G sobre L. ¿Me guardan estas ecuaciones, jóvenes? Aquí tenemos lo que son el péndulo simple. No vamos a ver la solución exacta, solo la aproximada. Y tenemos también las ecuaciones, miren, para la frecuencia y el periodo de un sistema masa-resorte, las ecuaciones del sistema masa-resorte, miren. Aquí quiero que generalicen algo. Aquí nosotros describimos esta, miren. Ahora quiero que deriven para que encuentren teta punto. Me lo van a dar ustedes en la próxima clase, el día sábado posiblemente, y el teta 2 puntos directamente, partiendo de esto. Ok, aquí tendríamos lo que es esta introducción a lo que son vibraciones sin amortiguamiento. Ok, también podríamos incluir lo que son péndulos físicos, que lo único que aparece ahí son las torcas de restitución, ¿no? Directamente. Más adelante vamos a introducir lo que son vibraciones, otro tipo de vibraciones del sistema,
ya con sistemas amortiguados, para tener una idea. Por los momentos vamos a llegar hasta aquí en este vídeo y vamos a seguir en nuestras próximas clases. Por favor, anoten, hagan sus anotaciones y consulten directamente. Los espero ver pronto. Gracias por todo, jóvenes. Éxitos.